El comandante Vestal se encontraba ante la enorme pantalla holográfica en su cámara de mando. Cruzó sus 4 brazos a la espalda mientras estudiaba el mundo azul y verde que giraba en el centro de la proyección. El planeta parecía tan pacífico desde allí, tan pequeño e insignificante. Su única luna orbitaba perezosamente a su alrededor, y diminutos objetos metálicos se movían en patrones predecibles en torno a ambos cuerpos celestes. ¿Este es el objetivo?, preguntó, con el tono profundo y retumbante que lo distinguía como uno de los miembros de la élite sapirana. Este mundo primitivo que se hace llamar Tierra. La oficial de inteligencia Saktar dio un paso al frente, con su cabeza alargada asintiendo en señal de confirmación. Sí, comandante. Nuestros exploradores informan de que la especie dominante apenas ha logrado dominar los viajes básicos más rápidos que la luz. Se hacen llamar humanos, y su tecnología es ridículamente primitiva. Las mandíbulas de Vestal chasquearon en lo que entre su especie pasaba por una risa. Había comandado flotas de conquista durante más de 200 ciclos y, en todo ese tiempo, nunca se había encontrado con una especie que supusiera el más mínimo desafío para la poderosa hegemonía sapirana. El patrón era siempre el mismo: llegar, exigir la rendición y observar cómo los primitivos alienígenas se sometían de inmediato o eran aplastados en cuestión de días. ¿Qué sabemos de sus capacidades militares?, preguntó, aunque ya estaba seguro de que la respuesta sería decepcionante. Saktar activó una serie de pantallas más pequeñas alrededor de la proyección principal. Poseen armas nucleares, pero solo de los tipos de fisión y fusión más rudimentarios. Sus naves de guerra más grandes apenas alcanzan los 300 metros de eslora. Y lo más preocupante de todo es que parecen estar divididos en naciones separadas que guerrean frecuentemente entre sí. Divididos. El interés de Vestal se despertó, pero no de la manera que Saktar podría haber esperado. Una especie dividida era una especie fácil de conquistar. ¿Cuántas facciones? Más de 200 entidades políticas distintas, comandante. Ni siquiera pueden ponerse de acuerdo sobre la distribución básica de recursos entre los de su propia especie. Nuestros analistas psicológicos creen que se rendirán rápidamente en cuanto vean nuestra fuerza superior. Vestal rodeó el holograma, estudiando el planeta desde diferentes ángulos. Los continentes eran claramente visibles, con puntos brillantes que marcaban los principales centros de población. Primitivas estaciones orbitales salpicaban el espacio alrededor del mundo, junto con lo que parecían ser instalaciones básicas de fabricación. Todo tenía el aspecto que esperaba de una especie que apenas había salido de su sistema natal. ¿Cuántas naves poseen?, preguntó. Aproximadamente 1.200 naves en total, comandante. La mayoría son naves patrulleras de corto alcance o cargueros. Sus naves de mayor alcance parecen ser de exploración, con un armamento mínimo. Saktar hizo una pausa, consultando su tableta de datos. Nuestra inteligencia sugiere que tienen quizás 50 naves que podrían considerarse verdaderas naves de guerra. Las mandíbulas del comandante volvieron a chasquear. 50 naves contra las 400 de su flota de batalla. Ni siquiera calificaría como práctica de tiro. Había conquistado sistemas con 10 veces esa fuerza militar sin perder una sola nave. ¿Y sus aliados? ¿Han formado algún tipo de pacto defensivo con otras especies de esta región? Ninguno, comandante. Parecen estar completamente aislados. Nuestros escáneres de largo alcance no detectan ninguna otra especie inteligente en un radio de 50 años luz de su sistema. Están solos. Perfecto. A Vestal le encantaba conquistar especies aisladas. No habría interferencias externas, ni desesperadas llamadas de auxilio, ni flotas de rescate de último minuto que llegaran para complicar las cosas. Solo una conquista simple y limpia que añadiría otro sistema a la siempre expansiva hegemonía. Se volvió para mirar a los demás oficiales, reunidos en la cámara de mando. Representantes de las 7 especies que componían la hegemonía estaban en posición de firmes. Sus diversas formas creaban un arcoíris de escamas, pelaje y armaduras quitinosas. Cada uno había contribuido con naves a esta flota de conquista, aunque nadie dudaba de que los sapiranos de Vestal se llevarían la mayor parte de la gloria. ¿Cuán reciente es esta información?, preguntó. Los datos más recientes tienen aproximadamente 30 ciclos de antigüedad, comandante, respondió Saktar. Sin embargo, dado su primitivo estado de desarrollo, es poco probable que hayan avanzado significativamente en tan poco tiempo. Vestal asintió. 30 ciclos no era nada cuando se trataba de especies primitivas.
La mayoría tardaba cientos de ciclos en lograr avances tecnológicos significativos, y estos humanos acababan de alcanzar el vuelo espacial básico. Incluso si hubieran duplicado el tamaño de su flota, seguirían estando irremediablemente superados. Muy bien, anunció a los oficiales reunidos. Procederemos con el protocolo de conquista estándar. Salto al borde de su sistema, transmisión del ultimátum y les daremos los 3 días tradicionales para rendirse. Espero que esto se resuelva rápidamente y con una resistencia mínima. Los oficiales saludaron, cada uno a su manera, y comenzaron a salir de la cámara de mando. Vestal se quedó atrás, estudiando el holograma de la Tierra. Un mundo realmente hermoso. Los azules y verdes le recordaban a su propio planeta natal, aunque la luna única era inusual. La mayoría de los mundos habitados tenían múltiples satélites. Pronto, este mundo se uniría a los miles de otros bajo el control de la hegemonía. Sus recursos alimentarían al imperio en constante crecimiento, y su población serviría a sus nuevos amos. Los humanos aprenderían, como tantas especies antes que ellos, que la resistencia a la hegemonía era inútil. Pensó en los informes sobre la división y los conflictos humanos. Era casi divertido cómo estas especies primitivas siempre pensaban que sus mezquinas disputas eran importantes. No tenían ni idea de lo que era el verdadero poder. Nunca habían visto una flota de 400 naves de guerra aparecer en sus cielos. Nunca habían presenciado la impresionante capacidad destructiva de las armas de la hegemonía. En cuestión de días, sus gobiernos competirían entre sí por ser los primeros en rendirse. Los más listos se darían cuenta de inmediato de que la cooperación era su única esperanza de supervivencia. Los más tercos se convertirían en un ejemplo. Sus ciudades quedarían reducidas a cráteres incandescentes que servirían de recordatorio para las generaciones futuras. Vestal ya lo había visto todo. El patrón nunca cambiaba. Descartó el holograma con un gesto y se acercó al enorme ventanal que dominaba una de las paredes de su cámara de mando. Afuera, las 400 naves de su flota de conquista flotaban en la oscuridad del espacio como estrellas mecánicas. Acorazados, cruceros, destructores y naves de apoyo se extendían en una formación perfecta. Cada una representaba la cima de la tecnología militar. Los humanos nunca habían visto nada parecido a esta flota. Sus primitivos sensores probablemente ni siquiera podrían contar todas las naves, y mucho menos comprender su potencial destructivo. Cuando vieran aparecer esta armada en su sistema, su resistencia se desmoronaría al instante. Era casi demasiado fácil. A veces, Vestal echaba de menos los primeros días de la expansión de la hegemonía, cuando ocasionalmente se encontraban con especies con verdadero espíritu de lucha. Aquellas batallas habían sido breves, pero al menos algo interesantes. Hoy en día, la conquista se había vuelto rutinaria, casi aburrida. Pero las órdenes eran órdenes, y el Consejo de la Hegemonía había designado este sistema para su absorción. Los humanos se rendirían. Su mundo sería explotado hasta la última gota de sus recursos, y su población sería reubicada para servir al bien mayor del imperio. En unos pocos ciclos, la Tierra no sería más que otro punto en el vasto mapa del espacio de la hegemonía. El comandante activó su comunicador personal. Navegación. Fije curso hacia el sistema Sol. Todas las naves deben mantener la formación estándar durante el salto. Llegaremos al borde de su sistema en 6 horas. Recibido. Comandante, llegó la respuesta desde el puente. 6 horas, y entonces comenzaría esta breve campaña. Vestal estimaba que todo terminaría un día después de su llegada. Los humanos echarían un vistazo a su flota y transmitirían inmediatamente su rendición. Siempre era lo mismo con las especies primitivas. No tenía forma de saber que estaba a punto de cometer el mayor error en la historia de la hegemonía sapirana. La gigantesca nave insignia de la hegemonía, el nexo del dominio, salió del hiperespacio en el borde del sistema solar con un destello de energía desplazada que iluminó todos los sensores desde Mercurio hasta Plutón. Detrás de ella, otras 399 naves de guerra se materializaron en perfecta formación, con sus cascos brillando bajo la lejana luz del sol de la Tierra. El almirante Ketaran estaba en el puente de la nave insignia. Sus rasgos reptilianos mostraban una expresión de confianza suprema. Como voz designada de la hegemonía para esta operación, tendría el honor de entregar el ultimátum a estos primitivos humanos. Era un papel que había desempeñado docenas de veces, siempre con los mismos resultados predecibles. Comunicaciones, ordenó, su voz resonando en el puente. Abran un canal hacia el tercer planeta. Transmitan en todas las frecuencias. Canal abierto, almirante, fue la respuesta inmediata.
Ketaran enderezó su armadura ceremonial y activó el sistema de grabación. El mensaje no solo se transmitiría a la Tierra, sino a cada nave y estación del sistema. Era importante que todos los humanos escucharan lo que estaba a punto de sucederle a su mundo. Pueblo de la Tierra, comenzó, sus palabras traducidas automáticamente a los primitivos idiomas humanos por el ordenador de la nave. Soy el almirante Ketaran de la hegemonía sapirana. Han sido seleccionados para su absorción en nuestro gran imperio. Tienen 72 horas estándar para rendirse incondicionalmente. Todas las fuerzas militares deben deponer las armas. Todas las defensas planetarias deben ser desactivadas. Y sus gobiernos deben prepararse para la ocupación inmediata. Hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara a través de las vastas distancias del espacio. La resistencia es inútil. El cumplimiento será recompensado con un trato justo bajo la ley de la hegemonía. La desobediencia resultará en la completa pacificación de su mundo. Tienen 72 horas. Elijan sabiamente. La transmisión terminó, y Ketaran se recostó en su silla de mando con satisfacción. Ahora llegaba el periodo de espera, durante el cual los humanos debatirían frenéticamente entre ellos antes de llegar inevitablemente a la única conclusión lógica. La rendición era su única opción. En la Tierra, la transmisión fue recibida simultáneamente por todos los gobiernos, instalaciones militares y centros de comunicaciones del planeta. En el búnker seguro bajo los Alpes suizos que albergaba el Consejo de Defensa de la Tierra Unida, la almirante Sarachen observaba el mensaje alienígena con una expresión cuidadosamente controlada. Alrededor de la mesa de conferencias, representantes de todas las naciones importantes de la Tierra estaban sentados en un silencio atónito. El secretario general de las Naciones Unidas, Marcus Webb, fue primero en hablar. 72 horas, dijo en voz baja. No es mucho tiempo para coordinar una respuesta. ¿Respuesta? Exigió el general Rodríguez, de la Alianza de las Américas. ¿Qué respuesta podemos ofrecer contra 400 naves? Toda nuestra flota espacial no podría ni arañar la pintura de una de esas naves. La almirante Chen permaneció en silencio, aunque captó la sutil mirada del presidente Nakamura de la Federación del Pacífico. Muy pocas personas en esa sala conocían la verdad sobre las capacidades militares de la Tierra. El engaño se había mantenido durante 30 años, desde que el primer contacto de la humanidad con señales alienígenas reveló la existencia de este imperio agresivo. Necesitamos ganar tiempo, continuó Webb. Quizás podamos negociar, encontrar un punto intermedio. No hay punto intermedio con la hegemonía, dijo finalmente la almirante Chen, con voz tranquila y mesurada. He estudiado su patrón de expansión durante décadas. No negocian. Conquistan, absorben y siguen adelante. Hizo una pausa significativa. Sin embargo, esperan cierta resistencia. Una rendición completa e inmediata podría incluso hacerle sospechar. El general Rodríguez se inclinó hacia adelante. ¿Qué está sugiriendo? ¿Qué interpretemos el papel que esperan? Gobiernos desesperados tratando de encontrar una salida. Un liderazgo fracturado incapaz de acordar una respuesta unificada. Solicitamos negociaciones mientras aparentamos preparar nuestras defensas. ¿Y lograr qué exactamente? Preguntó la canciller Müller de la Confederación Europea. ¿Retrasar lo inevitable unos días? La expresión de la almirante Chen no cambió, pero quienes la conocían bien notaron un ligero brillo en sus ojos. A veces, unos pocos días pueden marcar la diferencia. Las siguientes horas transcurrieron en una exhibición cuidadosamente orquestada de pánico e indecisión humana. Se emitieron transmisiones de emergencia en toda la Tierra que mostraban reuniones frenéticas de líderes mundiales y preparativos desesperados para la defensa. Las unidades militares de todo el mundo fueron puestas en alerta máxima, y las plataformas de defensa orbital alrededor de la Tierra y Marte comenzaron a activar sus sistemas de armas. Para cualquier observador, parecía exactamente lo que la hegemonía esperaba, una especie primitiva luchando por montar una defensa desesperada contra probabilidades imposibles. El almirante Ketaran observaba estos preparativos con diversión desde su nave insignia. Los humanos realmente intentaban luchar. ¡Qué refrescante ingenuidad! Sus plataformas orbitales eran impresionantes para una especie tan primitiva, pero no duraría ni 5 minutos contra la potencia de fuego de la hegemonía. Almirante, informó su oficial de comunicaciones, estamos recibiendo una transmisión de la Tierra. Solicitan negociaciones. Por supuesto que lo hacen, respondió Ketaran con satisfacción. Pónganla en pantalla.
La imagen de un humano apareció en la pantalla principal. El ser era más pequeño que la mayoría de las especies que la hegemonía había encontrado, de piel pálida y pelo corto y oscuro. Llevaba lo que parecía ser un uniforme militar, cubierto de coloridas condecoraciones. «Soy el general Harrison, en nombre del Consejo de Defensa de la Tierra Unida», dijo el humano. «Hemos recibido su ultimátum y deseamos discutir los términos». «No hay términos», respondió Ketaran con frialdad. «La rendición es incondicional. Seguramente debe haber algún margen de negociación», insistió el humano. «Somos una especie pacífica. No hemos hecho nada para amenazar a su imperio. Su amenaza a la hegemonía es irrelevante. Ocupan un sistema que ha sido designado para su absorción. Se rendirán o serán destruidos». El humano pareció consultar con otros fuera de cámara. Cuando se volvió, su expresión era grave. «Necesitamos más tiempo. Nuestros gobiernos están divididos sobre este asunto. Algunos quieren luchar, otros quieren rendirse. Necesitamos al menos una semana para llegar a un consenso». «Tienen 72 horas», repitió Ketaran. «Ni un segundo más. Por favor», dijo el humano, y ahora había una genuina desesperación en su voz. «No comprende nuestro sistema político. Tenemos más de 200 naciones distintas. Conseguir que todas se pongan de acuerdo en algo lleva meses. ¿No puede darnos solo unos días más?» Ketaran casi sintió lástima por estas patéticas criaturas. Realmente no entendían la situación en la que se encontraban. «Muy bien», dijo magnánimamente. «Extenderé el plazo 48 horas adicionales. 120 horas en total, pero esa es mi oferta final». «Gracias», dijo el humano con evidente alivio. «Usaremos este tiempo sabiamente». La transmisión terminó y Ketaran se volvió hacia sus subordinados. «¿Ven con qué facilidad se quiebran? Ya están agradecidos por unas pocas horas extra de vida. Esta especie no tiene ninguna entereza». Lo que el almirante no sabía era que su generosa extensión acababa de darle al almirante Chen exactamente el tiempo que necesitaba. En astilleros ocultos por todo el sistema exterior, se estaban completando los preparativos finales. Los campos de sigilo estaban siendo calibrados. Los sistemas de armas se estaban cargando, y 12.000 de las naves de guerra más avanzadas jamás construidas por manos humanas se estaban posicionando. La flota de la hegemonía continuó su lento avance hacia la Tierra, confiada en su abrumadora superioridad. Sus sensores detectaron las señales esperadas de la frenética preparación humana, naves moviéndose entre la Tierra y Marte, plataformas de defensa activándose y lo que parecían ser fortificaciones construidas apresuradamente alrededor de los principales centros de población. Todo parecía exactamente como debía ser para una especie primitiva que se enfrentaba a una conquista inevitable. Los humanos estaban desempeñando su papel a la perfección, pareciendo débiles y desesperados mientras se preparaban en secreto para la mayor operación militar de su historia. A medida que se acercaba el plazo, llegaron más transmisiones de la Tierra. Súplicas desesperadas de tiempo adicional, ofertas de cooperación limitada e intentos cada vez más frenéticos de encontrar algún tipo de compromiso. Cada mensaje reforzaba la creencia de la hegemonía de que se enfrentaban a una especie débil y dividida que se desmoronaría ante la primera señal de fuerza real. La almirante Chen coordinaba el engaño desde su centro de mando oculto en el cinturón de Kuiper, observando cómo las naves de la hegemonía se adentraban en el sistema. Cada hora las acercaba más a la trampa que llevaba 30 años preparándose. La cuenta atrás continuaba, y con cada momento que pasaba, la confianza de la hegemonía crecía, mientras que la aparente desesperación de la Tierra se profundizaba. Era exactamente lo que el almirante Chen quería que pensaran. La flota de la hegemonía se adentró en el sistema Sol como una manada de depredadores acercándose a una presa herida. El almirante Ketaran, de pie en su puente, observaba con satisfacción cómo sus naves tomaban posiciones alrededor de los planetas interiores. Los humanos estaban oponiendo exactamente el tipo de resistencia patética que había esperado. Sus plataformas de defensa orbital se habían activado alrededor de la Tierra y Marte, erizadas de primitivas armas cinéticas y escudos de energía básicos. Pequeñas naves patrullas zumbaban entre las plataformas como insectos, sus sencillos motores dejando estelas brillantes en sus pantallas tácticas. Y lo más divertido de todo, los humanos habían reunido lo que probablemente consideraban una flota de batalla cerca de la luna de la Tierra. «Informe de situación», ordenó Ketaran. 47 naves humanas han tomado posiciones defensivas alrededor de su mundo natal, informó su oficial táctico. En su mayoría pequeñas fragatas y destructores.
Su nave más grande parece ser una especie de buque de mando de aproximadamente 400 metros de eslora. Capacidades armamentísticas, proyectiles cinéticos primitivos, conjuntos de láseres básicos y lo que parecen ser misiles nucleares. Nada que pueda penetrar nuestros escudos. Ketaran asintió. Era exactamente lo que su inteligencia había predicho. Estos humanos habían movilizado claramente todo lo que tenían, y aún así equivalía a menos potencia de fuego que un solo crucero de la hegemonía. Las plataformas orbitales podrían dañar a las naves más pequeñas, pero eran objetivos estacionarios que podían ser eliminados en cuestión de minutos. ¿Qué hay de sus negociaciones?, preguntó a su oficial de comunicaciones. Todavía en curso, almirante. Siguen pidiendo tiempo adicional y ofreciendo diversas formas de rendición limitada. Su última propuesta implica mantener la autonomía sobre su mundo natal a cambio de pagos de tributos. Las mandíbulas del almirante chasquearon con diversión. Estas criaturas todavía no entendían que no tenían nada con que negociar. La hegemonía no hacía tratos con primitivos. Los conquistaban, absorbían sus recursos y pasaban al siguiente objetivo. Sigan monitoreando sus transmisiones, ordenó. Dejémosles malgastar sus últimas horas en falsas esperanzas. Lo que el almirante Ketara no sabía era que cada nave humana que podía ver, cada plataforma de defensa que sus sensores detectaban y cada transmisión frenética que su sistema de comunicaciones interceptaba, estaba cuidadosamente colocada exactamente donde el almirante Saracen quería que estuviera. Mucho más allá del alcance de los sensores de la hegemonía, escondida en las heladas profundidades del cinturón de Kuiper, la almirante Chen se encontraba en el centro de mando de la instalación militar más sofisticada que la humanidad había construido jamás. La instalación estaba construida en un asteroide que había sido vaciado y reforzado durante 3 décadas de construcción secreta. Desde fuera, parecía un trozo más de basura espacial. Por dentro, era el centro neurálgico de la flota más grande jamás reunida. Informe de situación de todas las fuerzas de tarea, ordenó. El capitán Williams, su jefe de Estado Mayor, consultó sus pantallas. Fuerza de tarea Alfa en posición detrás de Júpiter. 2.000 naves manteniendo sigilo total. Fuerza de tarea Beta ha completado su despliegue en el cinturón de asteroides. 3.000 naves listas para la activación. Fuerza de tarea Gamma informa todos los sistemas en verde desde los anillos de Saturno. 4.000 naves a la espera. La almirante Chen asintió mientras los informes continuaban. La fuerza de tarea Delta estaba oculta a la sombra de Urano con 2.000 naves. La fuerza de tarea Eco se había dispersado por todo el sistema exterior con otras 1000 naves. Las naves restantes estaban diseminadas en pequeños grupos por todo el sistema solar. Su avanzada tecnología de sigilo las hacía invisibles para los sensores de la hegemonía. Preparación total para el combate. 12.000 naves. Almirante. Todos los sistemas operativos. Todas las tripulaciones en puestos de combate. 12.000 naves. A veces, el número todavía la asombraba. Durante 30 años, la humanidad había invertido todos los recursos disponibles en este momento. Astilleros ocultos en el cinturón de asteroides habían trabajado sin descanso. Operaciones mineras en todo el sistema exterior habían reunido los materiales. Las mentes más brillantes de su especie habían desarrollado tecnologías que la hegemonía ni siquiera podía imaginar. Y todo se había hecho en completo secreto, oculto tras una fachada cuidadosamente elaborada de tecnología primitiva y gobiernos divididos. Tiempo para el final del plazo, 18 horas. La almirante Chen se acercó a la enorme pantalla que dominaba el centro de la instalación de mando. Mostraba todo el sistema solar en tiempo real, con cada nave e instalación marcada con pequeños símbolos. La flota de la hegemonía parecía como puntos rojos que se movían firmemente hacia la Tierra, mientras que sus propias fuerzas aparecían como puntos azules esparcidos por todo el sistema, como semillas esperando a brotar. Almirante, llamó el capitán Martínez desde la estación de comunicaciones. Transmisión entrante del equipo de engaño. La imagen del general Harrison apareció en una pantalla secundaria. Para la hegemonía, era el líder desesperado de un mundo condenado. En realidad, era uno de los oficiales de mayor confianza de Chen, desempeñando su papel a la perfección. Almirante, la hegemonía solicita una respuesta final. Se están impacientando con nuestras tácticas dilatorias. Perfecto, respondió Chen. Continúen con la actuación. Hagan que crean que estamos al borde de la rendición total. Quiero que se sientan sumamente confiados cuando llegue el plazo. Entendido.
Los elementos de la flota alrededor de la Tierra mantienen sus posiciones. La hegemonía todavía cree que están viendo toda nuestra fuerza militar. Chen sonrió. La flota alrededor de la Tierra consistía exactamente en 47 naves, tal como los sensores de la hegemonía habían detectado. Lo que no sabían era que se trataba de viejas naves de entrenamiento y cargueros reconvertidos, tripulados por voluntarios cuyo único trabajo era parecer lo suficientemente amenazantes para mantener la ilusión. La verdadera flota era invisible, esperando en la oscuridad. ¿Cómo están nuestros sistemas de armas? Todas las naves informan estar listas, almirante. Los nuevos conjuntos de lanzas de plasma han sido probados y calibrados. Los lanzadores de torpedos cuánticos están cargados y armados. Las plataformas de bombardeo cinético están en línea y con objetivos fijados. Chen había supervisado personalmente el desarrollo de estas armas. Cuando la humanidad interceptó por primera vez las comunicaciones de la hegemonía hace 30 años, habían aprendido información valiosa sobre la tecnología y las tácticas alienígenas. Más importante aún, habían aprendido sobre las debilidades de la hegemonía. Los alienígenas eran demasiado confiados. Confiaban en números abrumadores y tecnología superior para obtener victorias rápidas contra especies primitivas. Nunca se habían enfrentado a un enemigo que estuviera preparado para ellos. Nunca se habían encontrado con armas diseñadas específicamente para contrarrestar sus defensas. Estado de la Operación Olimpo. Todos los componentes listos para su activación, almirante. En el momento en que dé la señal, todas las naves de la flota desactivarán su sigilo simultáneamente. Operación Olimpo. La culminación de 30 años de planificación, preparación y sacrificio. El momento en que la humanidad revelaría que no eran la especie primitiva y dividida que la hegemonía creía que eran. Chen pensó en todos los años de cuidadoso engaño, las falsas naves de exploración enviadas con tecnología deliberadamente primitiva, los conflictos escenificados entre las naciones de la Tierra para mantener la ilusión de división, las operaciones mineras disfrazadas de investigación científica, los masivos proyectos de construcción ocultos tras estudios de campos de asteroides. Cada detalle había sido planeado para reforzar las ideas preconcebidas de la hegemonía sobre la debilidad humana, y había funcionado a la perfección. La flota alienígena se estaba moviendo hacia la posición exacta que sus estrategas habían predicho, confiados en su abrumadora superioridad y completamente desprevenidos para lo que estaba a punto de suceder. Almirante, llamó el oficial de comunicaciones. Detectamos un aumento en las comunicaciones de la hegemonía. Parecen estar discutiendo las posiciones finales de ataque. Déjame oírlo. Las voces alienígenas traducidas llenaron el centro de mando. Chen escuchó mientras los oficiales de la hegemonía discutían casualmente qué ciudades humanas atacar primero, cómo repartirse los recursos de la Tierra y dónde reubicar a la población humana superviviente. Hablaban de su especie como si fuera ganado preparado para el matadero. Su expresión nunca cambió, pero todos en el centro de mando podían sentir la fría ira que emanaba de su almirante. Por eso habían pasado 30 años preparándose. Por eso 12.000 naves esperaban en la oscuridad. Estos alienígenas habían venido a destruir el hogar de la humanidad, y estaban a punto de descubrir por qué eso había sido un error fatal. Tiempo para el final del plazo, 14 horas, almirante. 14 horas hasta que la hegemonía esperara la rendición final de la humanidad. 14 horas hasta que la fuerza militar más arrogante de la galaxia aprendiera lo que significaba subestimar a la especie humana. La almirante Chen volvió a estudiar la pantalla táctica, observando cómo los puntos rojos de la flota de la hegemonía se movían hacia sus posiciones finales. Pronto, muy pronto, esos puntos rojos estarían rodeados por una constelación de puntos azules cuando 12.000 naves de guerra terrana se revelaran. La trampa estaba puesta. La presa se estaba colocando en posición, y la humanidad estaba lista para mostrar a la galaxia de lo que era realmente capaz. El plazo había llegado. El almirante Ketaran estaba en el puente del nexo del dominio, observando el cronómetro contar los últimos segundos. A su alrededor, sus oficiales mantenían sus posiciones con la tranquila confianza de soldados profesionales que habían realizado este ritual docenas de veces. En unos momentos, exigirían la respuesta final de la Tierra, y cuando llegara la inevitable negativa, comenzarían el bombardeo que pondría de rodillas a este mundo primitivo. Tiempo, anunció su oficial de navegación. Abran un canal a la Tierra, ordenó Ketaran. Acabemos con esta farsa. La imagen familiar del general Harrison apareció en la pantalla principal. Pero algo era diferente. La expresión del humano ya no era desesperada ni suplicante.
En su lugar, lucía una extraña sonrisa que parecía completamente fuera de lugar para alguien que se enfrentaba a una destrucción inminente. «General Harrison», comenzó Ketaran. «El plazo ha expirado. ¿Cuál es su respuesta final?» «Nuestra respuesta», respondió Harrison, con una voz extrañamente calmada, «es que la Tierra declina respetuosamente su oferta». El puente quedó en silencio por un momento. En todos sus años de conquista, Ketaran nunca había oído un rechazo tan casual, pronunciado con tanta confianza. Normalmente, las especies primitivas se rendían de inmediato o pronunciaban discursos desesperados y desafiantes sobre luchar hasta la muerte. Este humano sonaba casi divertido. «Muy bien», dijo el almirante lentamente. «Han elegido la destrucción. Todas las naves, prepárense para comenzar el bombardeo del tercer planeta. Apunten primero a los principales centros de población». «En realidad», interrumpió Harrison, «antes de que hagan eso, tal vez quieran revisar sus sensores». Ketaran sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Había algo en el tono del humano, una confianza que no tenía sentido dada la situación. «Almirante Chen», dijo Harrison, hablando con alguien fuera de cámara, «creo que es hora de mostrar a nuestros invitados de lo que la Tierra es realmente capaz». La transmisión se cortó, dejando a Ketaran mirando una pantalla en blanco. Por un momento, no pasó nada. La flota de la hegemonía mantuvo sus posiciones alrededor de la Tierra, con las armas activadas y listas para comenzar la destrucción sistemática de la civilización humana. Entonces, todos los sensores de cada nave de la flota de la hegemonía estallaron en actividad simultáneamente. «Almirante», gritó su oficial de sensores, con la voz quebrada por la incredulidad. «Contactos, múltiples contactos. Están por todas partes». Ketaran se giró hacia la pantalla táctica, y lo que vio allí le heló la sangre en las venas. El espacio alrededor de su flota, que había estado vacío hacía solo unos segundos, ahora estaba lleno de miles y miles de nuevos contactos. Naves que se materializaban de la nada, sus campos de sigilo cayendo para revelar cascos que brillaban con una tecnología de armadura y armas avanzada. «¿Cuántas?», susurró. «Aún contando, almirante. El recuento actual es de 8.000, 9.000, 10.000. La voz del oficial subía con cada número. «Almirante, estoy leyendo 12.000 contactos hostiles. 12.000 naves». El número era imposible. Se suponía que los humanos tenían 50 naves de guerra como máximo. ¿De dónde habían salido 12.000 naves? «Eso es imposible», dijo Ketaran. Pero incluso mientras hablaba, podía ver la verdad en sus pantallas. La flota humana no solo era más grande que la suya, era masiva más allá de toda comprensión. Sus 400 naves estaban repentinamente superadas en número 30-1. «Almirante», informó su oficial de comunicaciones, con la voz temblorosa, «transmisión entrante. Está en todas las frecuencias». Un nuevo rostro apareció en la pantalla principal. Esta humana era claramente una mujer, de pelo corto y canoso y ojos que parecían mirar directamente al alma de Ketaran. Llevaba un uniforme militar mucho más sofisticado que cualquier cosa que la hegemonía hubiera visto de esta especie. «Soy la almirante Sarah Chen de la flota terrana del espacio profundo», dijo, su voz transmitiendo una autoridad absoluta. Querían saber si la Tierra contraatacaría. «Felicidades. Están a punto de presenciar el nacimiento del Imperio Terrano». Detrás de ella, Ketaran podía ver un puente que era claramente mucho más avanzado que cualquier cosa en su propia flota. Pantallas holográficas mostraban información táctica que sus propios ordenadores ni siquiera podían procesar. Los oficiales se movían con la precisión de una fuerza militar que se había estado preparando para este momento durante décadas. «Esto es imposible», dijo Ketaran, aunque sabía que sus palabras estaban siendo transmitidas a la almirante humana. «Nuestra inteligencia indicaba que eran una especie primitiva». La expresión de la almirante Chen no cambió. Su inteligencia fue exactamente lo que queríamos que vieran. Durante 30 años, nos hemos estado preparando para este momento. Cada señal que interceptaron, cada nave que detectaron, cada informe que sus exploradores archivaron, todo fue cuidadosamente diseñado para hacerles creer que éramos débiles y estábamos divididos. La verdad golpeó a Ketaran como un golpe físico. Los humanos lo habían estado planeando. Sabían que la hegemonía venía y habían pasado décadas preparándose para la guerra. La tecnología primitiva, los gobiernos divididos, las negociaciones desesperadas, todo había sido un elaborado engaño. «Almirante»,
Llamó urgentemente a su oficial táctico. Las naves humanas se están moviendo a formación de ataque. Nos están rodeando. Ketara miró sus pantallas y vio que era cierto. Las 12.000 naves humanas se movían con una coordinación perfecta, sus formaciones fluyendo alrededor de su flota como agua alrededor de rocas. Esta no era la respuesta aterrorizada de una especie primitiva. Era la maniobra cuidadosamente orquestada de una fuerza militar que había estado entrenando para este escenario exacto. Todas las naves, ordenó, activen armas y prepárense para el combate. Apunten a las naves humanas más cercanas. La voz de la almirante Chen interrumpió sus órdenes. No recomendaría ese curso de acción. En la pantalla táctica, Ketaran observó cómo se abrían las compuertas de las armas en las naves humanas, pero no eran las primitivas armas cinéticas y los láseres básicos que su inteligencia había descrito. Eran armas diferentes a todo lo que había visto, crepitando con firmas de energía que sus ordenadores no podían identificar. Verá, continuó Chen, mientras ustedes conquistaban especies primitivas por toda la galaxia, nosotros los estudiábamos a ustedes. Cada batalla, cada táctica, cada debilidad en su tecnología, lo aprendimos todo. Y luego construimos una flota diseñada específicamente para contrarrestar todo lo que pudieran lanzarnos. Una de las naves humanas, masiva más allá de lo que Ketaran había imaginado posible, se acercó a su nave insignia. Era fácilmente el doble del tamaño de su propia nave, su casco cubierto de sistemas de armas que parecían doblegar las propias leyes de la física. Esa nave, dijo Chen, notando su atención, es la TC Indomable, mi nave insignia. Está equipada con armas que sus científicos les aseguraron que eran teóricamente imposibles. ¿Le gustaría una demostración? Todas las naves, ordenó Ketaran desesperadamente. Abran fuego. Destruyan esa nave. Cada arma de su flota que podía apuntar a la Indomable abrió fuego simultáneamente. Rayos de plasma, haces de partículas y proyectiles cinéticos convergieron en la masiva nave humana en una exhibición de potencia de fuego que debería haberla reducido a átomos. La energía simplemente salpicó inofensivamente contra los escudos de la nave, como gotas de lluvia en una ventana. Impresionante, dijo Chen con calma. Nuestro turno. Un solo arma disparó desde la Indomable. Ketaran nunca había visto nada igual. Un rayo de energía pura que pareció rasgar el propio espacio. Golpeó a uno de sus destructores, y la nave simplemente dejó de existir. No destruida, no hecha pedazos. Estaba allí un momento y al siguiente ya no, como si hubiera sido borrada de la realidad. ¿Qué es lo que quieren?, preguntó Ketaran, su voz apenas un susurro. Lo que queremos, respondió Chen, es muy simple. Su flota se rendirá inmediatamente. Cualquier nave que intente huir será destruida. Cualquier nave que continúe resistiendo será destruida. Vinieron aquí para conquistar la Tierra. En cambio, nos han dado la oportunidad perfecta para anunciar la presencia de la humanidad a la galaxia. Ketaran miró a su alrededor en el puente, a los rostros de sus oficiales. La confianza suprema que habían traído a este sistema se había desvanecido, reemplazada por la cruda comprensión de que estaban completamente superados. Los humanos no solo habían estado listos para ellos, habían sido superiores a ellos todo el tiempo. Almirante, dijo su oficial de comunicaciones en voz baja, los comandantes de la flota solicitan instrucciones. Ketaran miró fijamente la pantalla táctica, donde sus 400 naves estaban rodeadas por 12.000 naves humanas como insectos atrapados en una telaraña. No había escapatoria, ni esperanza de victoria, ni posibilidad de infligir siquiera un daño significativo a sus oponentes. Por primera vez en su carrera militar, el almirante Ketaran dio una orden que nunca había imaginado pronunciar. Todas las naves, depongan las armas y prepárense para rendirse. En su nave insignia, la almirante Chen se permitió una pequeña sonrisa. La trampa había funcionado a la perfección. Ahora podía comenzar el verdadero trabajo. La batalla, si es que podía llamarse así, duró menos de 20 minutos. La almirante Chen estaba en el puente de la Indomable, observando cómo las últimas naves de la hegemonía apagaban sus armas y activaban sus balizas de rendición. De las 400 naves que habían entrado en el sistema Sol con tanta confianza, 312 se habían rendido intactas. Las 88 restantes habían elegido luchar y habían sido sistemáticamente destruidas por armas que no podían comprender. Almirante, informó el capitán Williams, todas las naves de la hegemonía han sido aseguradas.
Los equipos de abordaje están tomando control de las naves rendidas y los supervivientes de las naves destruidas están siendo rescatados. Chen asintió. A pesar de todo lo que la hegemonía había planeado hacerle a la Tierra, había ordenado a sus fuerzas mostrar misericordia a los que se rindieran. Era importante que la galaxia entendiera la diferencia entre la humanidad y sus antiguos opresores. ¿Y su nave insignia? El almirante Ketaran está a bordo del nexo del dominio, bajo vigilancia. Ha solicitado hablar con usted. Más tarde, replicó Chen. Primero, quiero hablar con nuestros otros invitados. En la pantalla secundaria, apareció el comandante Vestal. El oficial sapirano que había planeado originalmente esta invasión parecía un hombre destrozado. Sus antebrazos colgaban flácidamente a los costados y sus mandíbulas chasqueaban nerviosamente mientras miraba a la almirante humana que acababa de destruir toda su visión del mundo. «Comandante», dijo Chen amablemente, «confío en que esté empezando a comprender su situación». «¿Cómo?», preguntó Vestal, su voz apenas audible. «¿Cómo escondieron 12.000 naves? Nuestros sensores no detectaron nada. Nuestra inteligencia indicaba que eran primitivos». La expresión de Chen permaneció neutral. Sus sensores detectaron exactamente lo que queríamos que detectaran. En cuanto a su inteligencia, se basaba en observaciones de hace 30 años de naves señuelo que enviamos específicamente para ser capturadas y estudiadas. La verdad era aún más devastadora de lo que Vestal había imaginado. Han estado planeando esto durante 3 décadas. Nos hemos estado preparando para la guerra desde el día en que interceptamos por primera vez las comunicaciones de la hegemonía y supimos de su existencia. Cada colonia humana, cada operación minera, cada proyecto aparentemente civil, formaba parte de nuestro desarrollo militar. Mientras ustedes conquistaban especies primitivas, nosotros construíamos la flota más avanzada de la historia galáctica. Chen activó una pantalla holográfica que mostraba el sistema solar. Iconos rojos marcaban las posiciones de las naves capturadas de la hegemonía, mientras que iconos azules mostraban la vasta flota humana manteniendo una formación perfecta a su alrededor. Verá, comandante, la humanidad aprendió algo muy importante al estudiar su expansión. La hegemonía nunca se ha enfrentado a una resistencia seria porque solo atacan a especies que creen que son más débiles que ustedes. Nunca se han encontrado con un enemigo que estuviera preparado y esperando. Las mandíbulas de Vestal chasquearon frenéticamente. El consejo debe ser advertido. Necesitan saber de lo que son capaces. Oh, lo sabrán, respondió Chen con una fría sonrisa. Capitán Martínez, ¿han terminado su trabajo nuestros equipos de inteligencia? Sí, almirante. Hemos descargado la base de datos de navegación completa de cada nave de la hegemonía. Ahora tenemos la ubicación de todas sus bases militares, depósitos de suministros y mundos conquistados. Chen se volvió hacia Vestal. Gracias por traernos una inteligencia tan completa sobre su imperio. Hará que nuestra siguiente fase sea mucho más eficiente. ¿Siguiente fase? La voz del comandante se quebró de miedo. ¿De verdad pensó que nos detendríamos en defender la Tierra? Vinieron aquí para conquistar y esclavizar a la humanidad. Ahora vamos a devolverles el favor, pero nosotros liberaremos a las especies que han oprimido. Mientras Shen hablaba, la fuerza de tarea Alfa ya estaba saltando al hiperespacio. 2.000 de las naves de guerra más avanzadas de la humanidad seguían a las naves de la hegemonía en retirada hacia sus áreas de preparación y bases de suministros. Los alienígenas habían esperado regresar a casa con noticias de otra victoria fácil. En cambio, estaban guiando a la flota de la Tierra directamente al corazón del espacio de la hegemonía. Almirante, llamó el capitán Williams. Transmisión entrante de la Fuerza de Tarea Beta. Han llegado al depósito de suministros de la estación Kepler. La pantalla principal cambió para mostrar al capitán Rodríguez a bordo del TNS Desafío. Detrás de él, a través de las ventanas del puente, la masiva estación de suministros de la hegemonía era claramente visible, junto con las 43 naves alienígenas que habían estado reabasteciéndose allí. Almirante, el comandante de la estación se rindió inmediatamente cuando vio nuestra flota. Hemos asegurado importantes suministros y datos de inteligencia. Más importante aún, también hemos liberado a más de 2 millones de seres de 17 especies diferentes que estaban retenidos como mano de obra esclava. Chen sintió una oleada de satisfacción. Por eso habían construido su flota. Por eso habían pasado 30 años preparándose para la guerra, no solo para defender la Tierra, sino para liberar a los incontables seres que sufrían bajo la opresión de la hegemonía. Excelente trabajo, capitán. Proceda a su siguiente objetivo.
Informes similares llegaron de las fuerzas de tarea Gamma, del TAIECO. A lo largo de una docena de sistemas estelares, las instalaciones de la hegemonía caían ante las fuerzas humanas con la misma velocidad y eficiencia que había caracterizado la batalla del sistema Sol. Depósitos de armas, colonias mineras y bases militares que a los alienígenas les había llevado décadas establecer estaban siendo capturadas en cuestión de horas. Pero quizás la victoria más importante estaba ocurriendo en los niveles más profundos del espacio de la hegemonía. La Fuerza de Tarea Zulu, compuesta por las naves más rápidas de la humanidad, había saltado directamente al sistema capital de la hegemonía. Su misión no era la conquista, sino la comunicación. Transmitir el mensaje de la Tierra a todos los mundos del imperio simultáneamente. Almirante, informó el oficial de comunicaciones, la Fuerza de Tarea Zulu confirma una transmisión exitosa. El mensaje se está emitiendo en todas las frecuencias de la hegemonía. Chen había elaborado ese mensaje cuidadosamente. Se estaba transmitiendo en los idiomas de cada especie que la hegemonía había conquistado, ofreciéndoles algo que nunca antes se les había dado: una elección. El mensaje era simple. Pueblos de la galaxia, habla la almirante Sarah Chen de la flota terrana. La era de la opresión de la hegemonía está llegando a su fin. Les ofrecemos libertad, alianza y protección. Cualquier mundo que desee unirse a la nueva Alianza Galáctica tendrá el apoyo total de la Tierra. Cualquier mundo que elija permanecer independiente será respetado. Lo único que no toleraremos es la continua esclavitud de seres sintientes. A las pocas horas de la transmisión, las respuestas comenzaron a llegar de todo el espacio de la hegemonía. Mundos conquistados que habían sufrido bajo el dominio alienígena durante siglos declaraban su independencia. Especies que habían sido esclavizadas durante generaciones se levantaban contra sus opresores. El imperio de la hegemonía se estaba disolviendo más rápido de lo que podían responder. Almirante, llegó otro informe. El Consejo de la Hegemonía ha emitido un decreto de emergencia. Está movilizando sus flotas de reserva y pidiendo negociaciones. Chen casi se rió. Ahora quería negociar. Cuando pensaban que trataban con primitivos, no había lugar para la discusión. Pero enfrentados a un enemigo que podía igualar su fuerza, de repente la diplomacia se volvía atractiva. Dígales que estaré encantada de reunirme con sus representantes, respondió. En las cámaras del Consejo Galáctico en Nexus Prime, dentro de exactamente un mes. El Consejo Galáctico, el órgano de gobierno que había aprobado la expansión de la hegemonía durante siglos mientras ignoraba las súplicas de protección de las especies más pequeñas. Chen tenía la intención de dirigirse a ellos personalmente para anunciar la llegada de la humanidad a la escena galáctica y la nueva realidad que todos tendrían que aceptar. Se volvió hacia el comandante Vestal, que había estado escuchando estos informes con creciente horror. Comandante, va a ser nuestro invitado en el futuro inmediato. Quiero que vea lo que sucede cuando la galaxia se entera de que la hegemonía puede ser derrotada. No lo entiende, dijo Vestal desesperadamente. Están iniciando una guerra galáctica. Miles de millones morirán. Miles de millones ya han muerto bajo el gobierno de la hegemonía, replicó Chen con frialdad. La única diferencia es que ahora tienen a alguien dispuesto a luchar por ellos. Los informes continuaron llegando a lo largo del día. Flotas de la hegemonía por toda la galaxia se rendían o eran destruidas por fuerzas humanas que parecían aparecer de la nada. 3 siglos de expansión estaban siendo revertidos en cuestión de horas. Pero quizás el informe más satisfactorio llegó del capitán Thompson a bordo del TS Liberación. Su fuerza de tarea había llegado al mundo esclavo de Kepler 442b, donde más de 50 millones de seres de docenas de especies habían sido forzados a trabajar en las operaciones mineras de la hegemonía. Almirante, informó Thompson, los esclavos han sido liberados y los supervisores de la hegemonía se han rendido. Los antiguos prisioneros preguntan si las historias son ciertas, si la Tierra realmente vino a liberarlos. Dígales, dijo Chen en voz baja, que la Tierra cumple sus promesas. Mientras el sol se ponía sobre el sistema Sol, la almirante Chen estaba de pie ante el enorme ventanal de su camarote, contemplando la flota que había cambiado la historia galáctica en un solo día. 12.000 naves humanas mantenían sus posiciones alrededor de las naves capturadas de la hegemonía, mientras que a lo lejos, las luces de la Tierra brillaban como un faro de esperanza en la oscuridad. Mañana se dirigiría al Consejo Galáctico. Les diría que la humanidad había llegado, que la era de la opresión sin oposición había terminado, y que cualquier especie que eligiera la libertad tendría la protección de la Tierra. La galaxia estaba a punto de aprender que a veces el enemigo más peligroso es aquel que subestimas. Y la Tierra,
pacífica, dividida, primitiva tierra, acababa de demostrar que es mejor no molestar a ciertos gigantes dormidos. La era de la hegemonía había terminado. La era de la humanidad había comenzado.